Hola, qué bueno que tú te encuentras este domingo para escuchar de la palabra de Dios. ¿Qué tal si hacemos esta oración y le entregamos al Señor este día y cada una de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas? Padre Celestial, te entregamos este tiempo en tus manos, de lo que vamos a hablar, lo que vamos a interactuar, que esta palabra que va a salir de mi boca pueda ser direccionada por ti. Te lo pedimos, Espíritu Santo, coloca el entendimiento en nosotros, en mi caso para poderle hablar y cada amigo que esté escuchando para que pueda entender y comprender los misterios de la palabra, dando la fe necesaria para poder crecer, avanzar y romper con toda oposición que se quiera levantar en contra nuestra, porque estamos aquí para derribar gigantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendecimos en este día y queremos recordarte que estamos en esta serie en la cual estamos entregando herramientas para poder derribar gigantes. Sí, porque te recordamos, estamos eliminando toda amenaza, todo gigante espiritual que el enemigo ha querido colocar en tu contra. Gigantes que te han estado atemorizando, generando ansiedad, preocupación, angustia desde la niñez. Gigantes que quizás estás enfrentando en este precioso momento, pero sabemos en el nombre de Cristo Jesús que cuando se levanta un gigante es porque hay una bendición extraordinaria que Dios tiene preparado para ti. ¿Y qué tal si hablamos un poco de cómo derribar esos gigantes que ya venimos tratándolo en las últimas series? Y para poder derribar un gigante muchas veces necesitamos salir de la zona de confort. Sí, te lo voy a repetir. Es necesario salir de la zona de confort. Tú te preguntarás, ¿qué es esa zona de confort? ¿Qué es eso de estar en una zona de confort? Y es que tenemos que tener muy presentes que muchas veces nosotros queremos alcanzar objetivos, queremos alcanzar metas. Quizás aquel joven que tiene la ilusión desde muy pequeño de ser un gran médico, pero para poder él alcanzar este objetivo necesita literalmente pagar un precio, pagar y entregarse muy de completo a los estudios, aprender todo lo que le puede enseñar un docente, un maestro, lo que él pueda investigar por sus propios méritos. Porque para poder llegar a obtener un título, y no solamente obtener un título, sino ser un excelente profesional, es indispensable, como lo decíamos ahora, pagar un precio y salir de esa comodidad. Esta comodidad significa de que en ocasiones le va a tocar trasnochar, irse literalmente, permítame la palabra, en insomnio, si pudiéramos decirlo, aunque no es el término correcto, quizás, llegar a la escuela, llegar al colegio, llegar a la universidad en sus diferentes etapas, trasnochado porque quiere ser un excelente profesional. Salir de la zona de confort. La zona de confort representa muchos de esos hábitos, ese hábitat, si pudiéramos decirle, ese ecosistema donde nosotros nos sentimos tranquilos, pasivos, donde no queremos dar esfuerzo, donde nos sentimos que estamos completamente realizados. Y es que muchas veces la razón por la que no salimos de la zona de confort es porque hay gigantes espirituales que muy sutilmente han venido atacando tu vida, atacando la vida de muchos de los hijos de Dios. Y por tal razón, por tal motivo, no logramos llegar al propósito del cual Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces yo por eso en este momento, yo quiero decirte que
Si tú quieres llegar al propósito, alcanzar lo que Dios tiene para ti, es indispensable derribar toda amenaza, todo gigante espiritual. Necesitas entender que tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que romper el miedo. Y quiero enseñarte algo, y es que Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a conquistar. Quiero que lo tengas muy presente. El ejemplo que te decíamos ahora. Muchos tienen el deseo de ser un médico, pero para tú poder llegar a ser un excelente médico necesitas literalmente conquistar tus sueños y derribar todo argumento que se coloca en tu mente. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice de la siguiente manera: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es que este texto está muy relacionado con derribar gigantes y salir de la zona de confort. Porque si usted lee todo el capítulo completo, se va a dar cuenta que está hablando de el gran héroe David. Aquel que usted ha escuchado desde muy pequeñito. David venció al gigante. Y es que narra la escritura que había una batalla, lo veníamos tratando en las últimas series, entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo. Y narra la escritura que David fue enviado a hacerle una encomienda, un mandado a su padre. Él obedeció a su padre. Y mientras por 40 días el gigante Goliat amenazaba al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que David salió de su zona de confort. Mientras que estos estaban atemorizados, amedrentados, con miedo, David tenía el Espíritu Santo de Dios y dijo: ¿sabes qué? Esta es la oportunidad perfecta. Esta es la oportunidad perfecta. Yo no la busqué, pero Dios me la presentó, en la cual voy a alcanzar objetivos y lograr la victoria que la nación de Israel estaba esperando. Porque es que había una recompensa para aquel que venciera a este gigante. Pero esto tiene mucho que ver con salir de la zona de confort, porque David pudo haberse quedado quieto allí, tener la misma actitud que tuvieron los demás guerreros. David decidió ir a la conquista. Y para poder salir de una zona de confort, necesitamos correr al campo de batalla e ir a la conquista. Esto fue lo que hizo David, y usted bien conoce el resto de la historia. Puede leerlo en Primera de Samuel capítulo 17, verso 45, en el cual narra la escritura que David, siendo un pastor de ovejas, decidió salir de su zona de confort para transformarse en un guerrero y que posteriormente fuese el rey de Israel. Otra historia que nos habla de salir de la zona de confort lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 14, verso 29, cuando narra la escritura que en medio de la mar había una gran tempestad. Y dice la escritura que en medio de la mar se le presenta el Señor Jesucristo a sus discípulos. En medio de la oscuridad, en la vigilia de la noche, Él se les presenta y muchos de ellos se asustaron y se atemorizaron, pero había uno que salió de su zona de confort. Y este fue Pedro. Y Pedro dice, 14:29 del libro de Mateo, dice así: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, que Pedro decidió salir literalmente de esa comodidad que tenía en medio de la barca. Porque, bueno, para completarte el cuadro, al ver ellos, eso es lo que ellos llamaban, interpretaban como un fantasma, Pedro dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya donde tú estás. Y esto fue fueron las palabras de Pedro. Pedro se encontraba muy bien en su barca.
Pero Pedro le dijo, maestro, si eres tú, di que yo vaya donde tú estás. Y así fue. Jesús le dijo, ven hasta acá. Y Pedro fue. Tanto que logró caminar en medio de las aguas. Y esto tiene que ver con salir de la zona de confort, porque salir de la zona de confort significa que hay que vencer temores. Salir de la zona de confort significa que Dios tiene para ti un respaldo sobrenatural que solamente se va a dar cuando tú des tu primer paso de fe. Y cuando hablamos de salir de la zona de confort significa vivir por fe. Vivir bajo la soberanía de Dios. Y es que mucha gente quiere ver gigantes caer, pero pocos quieren salir de la comodidad. Israel veía a Goliat todos los días, pero nadie se movía a hacer nada. La zona de confort puede convertirse en una prisión espiritual para muchos. Hay personas que al estar en esta zona se encuentran cómodos, se encuentran estancados, sin deseos de avanzar, sin deseos de crecer, viviendo la vida de una forma rutinaria, una rutina espiritual. El gigante no siempre se destruye, a veces simplemente te mantiene quieto. Bueno, te lo voy a corregir. El gigante no siempre te destruye. A veces solo le basta con simplemente que tú te mantengas quieto. ¿Sabes cuántos carros, cuántas casas, cuántos negocios tienen tu nombre y tienen tu bendición? Te pertenecen a ti. Pero por un simple expresión en tu vida de estar cómodo, quieto, atemorizado, sin ganas de crecer, te está perdiendo la oportunidad de tu vida. Por eso yo te quiero decir, número uno, sal de la barca y derriba tu gigante. La comodidad produce estancamiento. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 24, del 33 y 34. Quiero subrayar este texto que dice, un poco de sueño, así vendrá tu necesidad. Porque es que queremos bendiciones, queremos abundancia, riquezas, pero si no vencemos los malos hábitos, muy difícilmente podremos alcanzar esa gran bendición que tanto anhelamos. Es que la comodidad, porque el sueño es algo cómodo, produce estancamiento. La comodidad lentamente mata tus sueños, apaga el fuego de Dios que ha puesto en ti. Y algo que hace es que destruye la visión. Hay gigantes que no se vencen porque la persona se acostumbró a vivir limitada. Los peligros de la comodidad, querido amigo que me estás escuchando, los peligrosos de la comodidad es que se siente segura, pero realmente es un sofisma de distracción que te está paralizando. El gigante siempre va a intentar intimidar y te intimidará antes de atacar. Esto fue lo que usted vio en el libro de Primera de Samuel capítulo 17, del 10 al 11. Y dice que todos se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat hablaba todos los días, ya te lo hemos dicho muchas veces en los mensajes anteriores. Los gigantes modernos también te hablan todos los días y te dicen, no podrás, nunca cambiarás, Dios no te usará, quédate donde estás. El enemigo quiere dominar tu mente antes de detener tu propósito. Y es que cuando hablamos de gigante, quiero que lo tengas muy claro, es una gran montaña, es un gran muro, simboliza algo extremadamente grande, una fuerza que te limita y que impide que tú alcances la bendición. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios sopla,
Dios va a preparar un irrumpir. Cuando Él sopla, cuando Él habla, tú tienes que juntarte a esa onda, a esas palabras que Dios ha declarado a favor de ti. Palabras que se encuentran en la Escritura. Por eso es que para caminar en lo sobrenatural, para vencer los gigantes, hay que salir de la barca. Aunque cueste, aunque sea en medio de la noche donde tú estás descansando, aunque haya tormentas, aunque haya temor, aunque haya angustia. Esto fue lo que hizo Pedro, porque Pedro en Mateo capítulo 14, 29, dice, y descendió Pedro de la barca. Pedro falló caminando, porque la escritura nos enseña y nos narra que Pedro literalmente cayó. Pedro se hundió, pero los demás fallaron sentados. Se lo voy a repetir. Pedro falló caminando quizás, pero los demás fallaron porque se quedaron sentados. Ninguno de ellos, de los otros discípulos, se podría decir que caminaron sobre las aguas, cosa que hizo Pedro. Muchos de nosotros queremos obtener milagros, queremos obtener bendiciones, obtener riquezas. Pero para poder obtener esa riqueza, para poder obtener esa conquista, para poder alcanzar ese gran logro, muchas veces el gigante se te va a presentar delante. Gigantes en la enfermedad. Son sombras, imágenes que pasan al frente tuyo para atemorizarte. Pero es importante que tú le creas a la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos gigantes? Número 1, tenemos que aprender a obedecer la Escritura. Tenemos que aprender a movernos, a tener una vida de fe. Tenemos que aprender a arriesgarnos, a tomar decisiones que aunque las demás personas digan que no, si tú tienes la convicción, tú tienes que ir adelante. Porque nunca caminarás sobre las aguas quedándote cómodo. Quizás cuando estás pasando por un periodo muy difícil, donde hay inestabilidad, temor, miedo, incertidumbre, las olas han levantado en tu contra. Quiero decirte que muy posiblemente estás caminando por un momento difícil, por tierra de gigantes. Pero dice la palabra de Dios que tú no debes tenerle temor a esa dificultad, porque Dios va delante de ti como poderoso gigante. Dios usa personas que se atreven, querido amigo. Mire que 1 Samuel 17, verso 32 dice, no desmaye el corazón de ninguno. Fueron las palabras que le dio David. Dios a través de esta escritura te dice, mi querido amigo, está en paz, está tranquilo. Porque es que David, a pesar de que no tiene el armamento de los demás, David no tenía armadura, David no tenía experiencia militar, no tenía tamaño, no tenía espada, pero tenía algo poderoso que tú tienes. David tenía la fe de Dios. Los gigantes no caen por la fuerza humana, caen por una fe activa de gente valiente como aquella que me está escuchando en este momento. Es decir, que no tienes que mirar las circunstancias. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es que el gigante que enfrentas revela el nivel al que Dios te llevará. Te lo voy a repetir. El gigante con el cual te estás enfrentándote en este momento, esa lucha, esa prueba que estás pasando, que es pasajera, revela la dimensión, el nivel al cual Dios te va a llevar y te va a posicionar. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Verso 46. El gigante no llegó para destruirte, llegó para revelar la gloria de Dios en ti. Tu batalla actual, está anunciando tu próxima temporada.
Porque es que antes de que David venciera a ese gigante era un don nadie, nadie lo conocía. Era sencillamente un pastor de ovejas, el cual sus hermanos no creían en él, no le prestaban atención. Pero, óyeme, una cosa es el David antes de enfrentar al gigante y otra cosa es el David después que venció al gigante. Entonces yo te quiero llenar de fe y decirte que lo que viene para ti va a ser algo poderoso, algo extraordinario. Porque siempre que el enemigo ataca, es porque realmente él tiene temor de ser atacado por ti. Tú eres el arma perfecta que Dios ha preparado para derribar gigantes. Recuerda, el gigante no llegó para destruirte, llegó para revelar la gloria de Dios que se manifestará a través de ti. Y quiero cerrar diciéndote que hay muchos gigantes modernos. Gigantes de miedo, gigantes de ansiedad, gigantes de pereza espiritual, de inseguridad, de pensamientos intrusivos, como lo leímos, compartimos la vez pasada. Gigantes de conformismo, que es lo que estamos hablando ahora. De baja autoestima. Atacan con la baja autoestima. No es que ellos sean como tal el gigante, ellos establecen un grupo de principios para inmovilizarte, para dejarte ahí en la barca, para dejarte quieto. Pero quiero decirte que dentro de ti, quien habita es el poderoso gigante que es nuestro buen Dios. Quiero decirte, mi querido amigo, que la comodidad nunca produce conquista. El gigante puede que sea grande, pero tu Dios sigue siendo mayor. Tu milagro está fuera de la barca. Muchos oran por cambios mientras aman la comodidad. El miedo quizás te hace retroceder, pero la fe te va a hacer avanzar. No naciste para esconderte del gigante, naciste para derribarlo. El problema no es el tamaño del gigante, es el tamaño de tu fe. Por eso es que Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Hoy Dios te está llamando a salir de la rutina, mi querido amigo. ¿Qué tal si empiezas a hacer cosas que antes no hacías? ¿Qué tal si te atreves a hacer cosas que antes te daba pena, te daba vergüenza? ¿Qué tal si decides derribar ese argumento mentiroso del diablo y tomas una actitud de victoria? ¿Qué tal si empiezas hoy a romper con la comodidad, a vencer esos gigantes que atacan tu mente y empiezas a caminar en fe? ¿Sabes por qué? Porque hay una temporada que no cambia sencillamente con deseos, que va a cambiar con la valentía y la fe. Recuerda esto: el gigante caerá cuando decidas avanzar y salir de tu zona de confort. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este mensaje. Declaramos que la zona de confort, saldremos de ella, avanzaremos. Creemos, oh Señor, que hay un propósito, que empezaremos a conquistar, a derribar argumentos. Tenemos mentalidad de victoria. ¿Sabes por qué, Señor? Gracias te damos por recordarnos esto. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo te presento a cada uno de tus hijos en esta semana, que puedan salir de la zona de confort, que se atrevan a hacer cosas que antes nunca se han atrevido. Aunque aparentemente sea un tiempo de temor, de miedo, pero realmente es el tiempo de dominar el miedo, el temor y de conquistar. Señor, te entregamos esta semana una vez más. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Montañas muy altas alcanzaremos, gigantes grandes derribaremos, porque vamos en el nombre
de Jehová de los ejércitos. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Recuerda que lo haces con tu amigo El, que en Iglesia Familiar Espíritu Santo. Muchas bendiciones y chao, chao.